Bolivia es uno de los dos únicos países de Sudamérica sin salida al mar, pero su geografía es de las más extremas y sorprendentes del planeta. En Bolivia está la sede de gobierno más alta del mundo. Hay un bosque que crece a casi 5.000 metros de altura, donde no debería crecer nada. Hay una laguna roja como la sangre, llena de flamencos. Hay un país que mantiene una armada de guerra, a pesar de no tener costa. Y hay una llanura blanca tan inmensa y tan perfectamente plana que las agencias espaciales la usan para calibrar sus satélites desde el espacio. Hoy vamos a descubrir los 25 datos más sorprendentes sobre la geografía de Bolivia. Del número 25 al número 1. Porque el dato número 1 no es el lago Titicaca, no es La Paz, no es la cordillera de los Andes. Es un lugar que parece de otro planeta. La superficie más plana de toda la Tierra, tan inmensa que se ve desde el espacio, y que cuando llueve se convierte en el espejo natural más grande del mundo. Cuando entiendas para qué la usan los científicos, vas a querer ir. Antes de empezar, Bolivia está en el centro de América del Sur. Al norte y al este, Brasil. Al sureste, Paraguay. Al sur, Argentina. Al oeste, Chile y Perú. No tiene costa. Y en su territorio caben 3 mundos: la cordillera de los Andes, el altiplano más alto fuera del Tíbet y la selva amazónica. Antes de nada, suscríbete, activa la campanita y deja un buen like para apoyar este contenido. Empecemos. Dato número 25. Bolivia es uno de los 2 únicos países de Sudamérica que no tiene salida al mar. Pero no siempre fue así. Hasta 1879, Bolivia tenía una franja de costa en el Océano Pacífico. La perdió en la Guerra del Pacífico contra Chile, junto con el territorio de Antofagasta. Desde entonces, recuperar una salida al mar es uno de los grandes anhelos nacionales del país. Bolivia celebra cada 23 de marzo el Día del Mar, recordando la costa perdida. Es uno de los pocos países del mundo que conmemora oficialmente un océano que ya no tiene. Dato número 24. Bolivia es uno de los pocos países del mundo con 2 capitales. Sucre es la capital constitucional, donde está el poder judicial. Pero la sede del gobierno, el palacio presidencial y el parlamento están en La Paz. Es decir, Bolivia tiene una capital oficial sobre el papel y otra capital de hecho donde se toman las decisiones. Esta división viene de finales del siglo XIX, de una guerra civil entre las 2 ciudades. El resultado es que Bolivia funciona, en la práctica, con 2 capitales a la vez. Dato número 23. La Paz es la sede de gobierno más alta del mundo. Está a unos 3.640 metros sobre el nivel del mar. Ninguna otra capital o sede de gobierno del planeta está tan alto. Y la ciudad tiene una forma única. Está construida dentro de un cañón gigantesco, así que las calles bajan y suben por las laderas de forma vertiginosa. Lo curioso es que en La Paz, al revés que en casi todas las ciudades del mundo, los barrios más ricos están en la parte baja, donde hace menos frío y hay más oxígeno, y los más humildes en la parte alta. La altitud, aquí, marca la clase social. Dato número 22. Justo encima de La Paz, en el borde del cañón, está El Alto, una de las grandes ciudades más altas del planeta. El Alto está a más de 4.000 metros de altitud. Y es una de las ciudades de más rápido crecimiento de toda Sudamérica. Pasó de ser un suburbio a una ciudad de casi 1 millón de habitantes en pocas décadas. Su aeropuerto, a 4.061 metros. Es uno de los aeropuertos internacionales más altos del mundo. Los aviones que despegan de El Alto necesitan pistas más largas de lo normal, porque a esa altitud el aire es tan delgado que cuesta más generar sustentación. Dato número 21. Buena parte de Bolivia está sobre el altiplano, la meseta de gran altitud más extensa del mundo después del Tíbet. El altiplano es una llanura inmensa a unos 3.800 metros de altura, encerrada entre 2 ramales de la cordillera de los Andes. Solo el altiplano tibetano lo supera en extensión. Aquí el aire tiene un 35% menos de oxígeno que al nivel del mar. El sol quema con una intensidad brutal, y por la noche las temperaturas se desploman. Y, sin embargo, en este altiplano vive más de la mitad de la población boliviana. Civilizaciones enteras llevan más de 10.000 años habitando uno de los entornos más duros del planeta.
Oye, para un segundo. Si eres nuevo en este canal, esto es exactamente lo que hacemos aquí. Tomamos países del mundo y te contamos lo que los mapas no te cuentan. El botón de suscripción está justo ahí abajo. Es gratis. Ahora seguimos. Quedan 20 datos y cada uno es más sorprendente. Dato número 20. Bolivia comparte con Perú el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Está a 3.812 metros de altitud. Navegable significa que hay barcos de verdad cruzándolo, no solo canoas, embarcaciones que transportan carga y pasajeros entre las dos orillas, en pleno techo del continente. El Titicaca es además el lago de agua dulce más grande de Sudamérica. Tiene 281 metros de profundidad en su punto más hondo. Y para los pueblos andinos no es solo un lago, es un lugar sagrado, el origen mismo del mundo, como veremos más adelante. Dato número 19. Bolivia no tiene mar, pero mantiene una armada de guerra con miles de efectivos. Suena absurdo, pero es completamente real. La Armada Boliviana tiene buques, infantes de marina y bases navales. ¿Dónde patrullan si no hay costa? En el lago Titicaca y en los miles de kilómetros de ríos amazónicos del país. Pero hay algo más. Mantener una armada es, sobre todo, un símbolo político. Bolivia conserva su marina como una declaración de que no ha renunciado a recuperar algún día su salida al mar. Una flota de guerra, esperando un océano que perdió hace casi 150 años. Dato número 18. El punto más alto de Bolivia es el Nevado Sajama, con 6.542 metros. Es un volcán extinto coronado de hielo, un cono casi perfecto que se eleva solitario sobre el altiplano del oeste del país. Pero lo más extraordinario del Sajama no es su altura, es lo que crece en sus laderas. Y eso nos lleva directamente al siguiente dato. Dato número 17. En las laderas del Nevado Sajama crece el bosque más alto del mundo. Son árboles de una especie llamada queñúa, que crecen hasta casi los 5.000 metros de altitud. A esa altura, donde el frío, el viento y la falta de oxígeno deberían impedir que creciera cualquier árbol, hay un bosque. Los queñuales del Sajama son considerados el límite arbóreo más alto del planeta. Estos árboles han desarrollado una corteza que se pela en capas, como papel, para protegerse del frío extremo. Un bosque que crece donde la ciencia diría que es imposible que haya árboles. Dato número 16. Bolivia tiene los Andes y tiene la Amazonia. Y donde se encuentran está uno de los lugares más biodiversos del planeta. El Parque Nacional Madidi, en el norte del país, baja desde los picos andinos de más de 5.000 metros hasta la selva amazónica de tierras bajas. Esa diferencia brutal de altitud, en poca distancia, crea una de las mayores concentraciones de vida del planeta. Madidi tiene más especies de aves que muchos países enteros, jaguares, osos de anteojos y miles de especies de plantas. Bolivia no es solo altiplano frío y seco. La mitad de su territorio es selva tropical cálida y húmeda. Un segundo. Llevamos 10 datos. Escríbeme en los comentarios cuál fue el que más te sorprendió hasta ahora. Y sigue, porque lo mejor está por llegar. Dato número 15. En Bolivia está una de las carreteras más peligrosas que se han construido jamás. El Camino de los Yungas. Conocido como el Camino de la Muerte, conecta La Paz con la región de los Yungas, bajando desde más de 4.600 metros de altitud hasta cerca de los 1.200, por una pista estrecha tallada en la pared de la montaña. Sin barreras de protección, con caídas verticales de cientos de metros, niebla constante y derrumbes. Durante años fue considerada la carretera más mortal del mundo. Hoy se ha construido una ruta alternativa más segura, y el viejo Camino de la Muerte se ha convertido en un destino para ciclistas extremos de todo el planeta. Dato número 14. En el suroeste de Bolivia hay una laguna de color rojo intenso, como la sangre, llena de flamencos. Se llama la Laguna Colorada. Su color rojizo viene de unas algas y unos sedimentos minerales que tiñen el agua. Y en esa agua roja, a más de 4.000 metros de altitud, viven miles de flamencos, incluida una de las especies más raras del mundo, el flamenco de James, que se creyó extinto durante décadas. La combinación es surrealista. Una laguna roja,
flamencos rosados y montañas nevadas de fondo. Es uno de los paisajes más extraños y más fotografiados de toda Sudamérica. Dato número 13. Cerca de la Laguna Colorada hay un campo de géiseres a casi 5.000 metros de altitud y una laguna de color verde esmeralda. El campo geotérmico se llama Sol de Mañana. Fumarolas, pozos de barro hirviente y columnas de vapor que salen del suelo a una de las mayores altitudes del mundo. Y cerca está la Laguna Verde, cuyo color verde turquesa viene de los minerales de arsénico y otros compuestos disueltos en el agua al pie del volcán Licancabur. Es un paisaje que no parece de la Tierra. De hecho, los científicos lo estudian como análogo a las condiciones de Marte y de los primeros tiempos del planeta. Dato número 12. En Bolivia estaba la pista de esquí más alta del mundo, pero ya no se puede esquiar en ella. Se llamaba Chacaltaya, a 5.300 metros de altitud, cerca de La Paz. Durante casi un siglo, los esquiadores subían a deslizarse por su glaciar, el más alto donde se practicaba este deporte en el planeta. Pero el glaciar de Chacaltaya, que tenía 18.000 años, se derritió por completo alrededor del año 2009 por el cambio climático. Desapareció. Hoy, donde había hielo, solo hay roca. Chacaltaya es uno de los símbolos más claros del mundo de un glaciar que existió durante milenios y se esfumó en una sola generación humana. Dato número 11. En la ciudad de Potosí hay una montaña que financió, durante siglos, a uno de los mayores imperios de la historia. Se llama el Cerro Rico. Y dentro tenía una de las vetas de plata más grandes jamás descubiertas. Desde el siglo XVI, los españoles extrajeron de esa montaña cantidades colosales de plata que cruzaron el Atlántico y sostuvieron la economía del Imperio Español durante 200 años. Se calcula que millones de personas, indígenas y esclavos africanos, murieron trabajando en sus minas en condiciones brutales. El Cerro Rico es, a la vez, la montaña que enriqueció a un imperio y una de las mayores tragedias humanas de la historia colonial. Llevamos 15 datos, quedan 10, y los que vienen son los que nadie espera. Los reservé para el final. Si quieres que te avise cuando suba el próximo vídeo, activa la campanita. Dato número 10. Gracias a esa montaña de plata, Potosí llegó a ser una de las ciudades más grandes y ricas del mundo entero. A principios del siglo XVII, Potosí tenía unos 160.000 habitantes. Era más grande que Londres, más grande que Madrid, más grande que Sevilla. Una ciudad a 4.000 metros de altitud, en pleno altiplano andino, convertida en una de las metrópolis más pobladas del planeta. De ahí viene una expresión que todavía se usa en español. Vale un Potosí, es decir, vale una fortuna. Hoy Potosí es una ciudad mucho más pequeña, pero su centro histórico es patrimonio de la humanidad, testigo de cuando fue el corazón económico del mundo. Dato número 9. Cerca del lago Titicaca están las ruinas de una civilización que existió mucho antes que los incas, Tiwanaku. Tiwanaku floreció entre los años 500 y 1000 después de Cristo, siglos antes de que existiera el Imperio Inca. Fue una de las civilizaciones más avanzadas de la América precolombina, con una arquitectura monumental de piedra perfectamente tallada. Su monumento más famoso es la Puerta del Sol, un arco tallado en un solo bloque de piedra, con figuras y símbolos que todavía no se han descifrado del todo. Cuando los incas llegaron a la zona, siglos después, Tiwanaku ya estaba en ruinas. Ni siquiera ellos sabían quién la había construido. Dato número 8. Según la mitología inca, el mundo entero nació en una isla del lago Titicaca, que pertenece a Bolivia. Se llama la Isla del Sol. Y la leyenda cuenta que de sus aguas emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo, los fundadores del Imperio Inca, enviados por el dios Sol para civilizar el mundo. Para los incas, el Titicaca no era un lago cualquiera, era el lugar exacto donde había comenzado la creación. En la Isla del Sol todavía se conservan ruinas incas, templos y caminos sagrados. Un pequeño pedazo de tierra en medio de un lago, a 3.800 metros, que para millones de personas durante siglos fue el centro del universo. Dato número 7. Bolivia tiene 37 idiomas oficiales. El español es solo uno de ellos. Los otros 36 son lenguas indígenas,
el quechua, el aymara, el guaraní y decenas más, muchas habladas por pueblos amazónicos muy pequeños. La Constitución boliviana de 2009 reconoció oficialmente a todas estas lenguas. Es uno de los países con más idiomas oficiales del mundo y refleja una realidad geográfica. En un país que va del altiplano andino a la selva amazónica, conviven decenas de pueblos distintos, cada uno con su propia lengua, su propia cultura y su propia forma de entender el territorio. Dato número 6. Bajo el suelo de Bolivia está la mayor reserva de litio del planeta. El litio es el mineral clave de las baterías de los coches eléctricos, los teléfonos móviles y el almacenamiento de energía. Y Bolivia tiene los mayores recursos de litio conocidos del mundo, calculados en más de 20 millones de toneladas, por delante de Argentina y Chile. Casi todo ese litio está disuelto bajo una sola superficie blanca en el suroeste del país, una superficie que, además, es el escenario del dato más extraordinario de toda la geografía boliviana. Y a ella llegamos ahora. Dato número 5. El Salar de Uyuni es el desierto de sal más grande del mundo. Tiene 10.582 kilómetros cuadrados. Es más grande que algunos países enteros. Se formó cuando un enorme lago prehistórico se secó por completo, hace miles de años, dejando una costra de sal de varios metros de espesor que se extiende hasta el horizonte en todas direcciones. Desde el aire es una mancha blanca cegadora en mitad del altiplano. Y desde el suelo es una llanura blanca infinita, donde el cielo y la tierra se confunden. Pero lo verdaderamente extraordinario del salar todavía no te lo he contado. Dato número 4. En el Salar de Uyuni hay tanta sal que se construyen hoteles enteros con ella. Las paredes, las columnas, las camas, las mesas, las sillas. Todo hecho de bloques de sal cortados directamente del suelo del salar. Existen varios hoteles de sal donde literalmente duermes dentro de una construcción de cloruro de sodio. Hay una sola regla básica, que todos los visitantes aprenden rápido: no lamer las paredes. Es la forma más extrema que existe de aprovechar un recurso local. Cuando todo a tu alrededor es sal, construyes tu casa con sal. Dato número 3. El Salar de Uyuni es el lugar más plano de toda la superficie de la Tierra. En toda su extensión, más de 10.000 kilómetros cuadrados, la altura del terreno apenas varía. La diferencia entre el punto más alto y el más bajo de todo el salar es de menos de 1 metro. Menos de 1 metro a lo largo de más de 100 kilómetros. No existe ningún otro lugar tan grande y tan perfectamente nivelado en todo el planeta. Caminar por el salar es caminar sobre la superficie natural más plana que existe en la Tierra. Dato número 2. Cuando llueve sobre el Salar de Uyuni, se convierte en el espejo natural más grande del mundo. En la temporada de lluvias, una fina capa de agua cubre la sal. Y como el suelo es perfectísimamente plano, esa lámina de agua se queda completamente quieta y refleja el cielo como un espejo gigante. El horizonte desaparece. Las nubes están arriba y abajo a la vez. La gente que camina por él parece flotar en el cielo. Es uno de los fenómenos visuales más impresionantes del planeta. 10.000 kilómetros cuadrados, convertidos en un espejo perfecto que refleja el firmamento. Dato número 1. Llegamos al número 1. Y no es el lago Titicaca, no es el litio, no es el espejo gigante. El dato número 1 de la geografía de Bolivia es este. El Salar de Uyuni es tan grande y tan perfectamente plano que las agencias espaciales lo usan para calibrar sus satélites desde el espacio. Esto suena increíble, pero es completamente real y está documentado. Los satélites que orbitan la Tierra llevan instrumentos llamados altímetros, que miden alturas y distancias disparando señales hacia la superficie del planeta. Para que esas mediciones sean exactas, los instrumentos necesitan calibrarse contra una superficie de referencia. Un lugar de la Tierra que sea enorme, perfectamente plano, de un color uniforme y con cielos despejados la mayor parte del año. En todo el planeta, hay un lugar que cumple esas condiciones mejor que ningún otro: el Salar de Uyuni. Es gigantesco, así que el satélite puede medirlo entero en una sola pasada. Es plano hasta el extremo, así que no hay irregularidades que distorsionen la lectura. Es de un blanco uniforme, así que refleja la luz de forma predecible.
Y está a gran altitud, en una región con muy pocas nubes, así que el cielo casi siempre está despejado para que el satélite lo vea. Por eso, instrumentos de observación de la Tierra de agencias como la NASA se han calibrado usando el Salar de Uyuni como punto de referencia. Es decir, hay satélites que orbitan a cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas, midiendo el deshielo de los polos, el nivel del mar o la altura de las montañas, cuya precisión depende, en parte, de una llanura de sal en el altiplano de Bolivia, un país sin salida al mar, con la sede de gobierno más alta del planeta. Tiene en su territorio la superficie más plana de la Tierra. Y esa superficie no solo es la más plana, es tan perfecta que sirve de regla para medir el planeta entero desde el espacio. El país que tiene el bosque más alto del mundo, la Laguna Roja con flamencos, la Armada sin mar y la ciudad que financió un imperio, tiene además en su suroeste el lugar más plano de la Tierra, el espejo más grande del mundo y la regla con la que se calibran los ojos que nos vigilan desde el espacio. Eso es Bolivia. Esos son los 25 datos sorprendentes sobre la geografía de Bolivia. Desde el bosque, que crece donde no debería, hasta la llanura de sal que se ve desde el espacio. Desde la Armada sin mar hasta la montaña que financió un imperio. Bolivia no es solo un país sin costa en el centro de Sudamérica. Es uno de los territorios más altos, más extremos y más extraordinarios del planeta. Ahora te pido 3 cosas. Solo 3. Primera, cuéntame en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió. ¿El bosque más alto del mundo a 5.000 metros? ¿La armada de guerra sin mar? ¿La Laguna Roja llena de flamencos? ¿O el número 1, el Salar de Uyuni, que se usa para calibrar satélites desde el espacio? Quiero leer tu respuesta. Y si hay alguien en tu vida que crea que ya sabe todo sobre Bolivia, compártele este vídeo y deja que llegue al número 1 sin saber qué es. Segunda, si este vídeo te gustó y todavía no estás suscrito, el botón está justo ahí abajo. Aquí publicamos esto cada semana. Un país, sus datos más increíbles, los que nadie te cuenta. Tercera, si quieres seguir explorando ahora mismo, el siguiente vídeo está aquí al lado. Es tan bueno como este. O mejor, gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.